Nos años 80 del pasado siglo renace en Asturias una corriente cultural, la celtista, que ya tenía raigaños en el siglo XIX. Impulsor desta corriente foi Lisardo Lombardía, unha persona culta, médico de profesión, que sempre se sintió atraído por eso insondable que lle el ser asturiano. Dende hai unos años lle el director del Festival de Lorient, el festival musical más importante de la música folk de Europa. Y dende esa atalaya pues busca un camín europeo para Asturias. De alguna manera, con Lisardo Lombardía dirixendo el Festival de Lorient, Asturias está máis cerca de Irlanda, Escocia, Gales, la Isla de Man, Cornualles ou Bretaña. Con nós, en clave de fondo, Lisardo Lombardía. Lisardo, bien llegado a mi casa, bien llegado a clave de fondo. Había mucho tiempo, que había, por cierto, tiempo que no nos víamos, ¿no? Pues, bueno, muchas gracias por empezar. Yo estoy encantado de estar en Asturias, que es mi país, en la tu casa, que muchas gracias por invitarme con este yemonar que veo aquí al lado, que me hace acordarme inmediatamente de Antonio Machado. Y bueno, pues, y a mí imagino. Y entonces, pues, francamente, bien muy prestoso. Y es verdad, hace muchísimo tiempo, porque yo llevo 6 años ahora en la Bretaña, y en esos 6 años yo creo que te crucé una vez, probablemente, pero muy rápido, no tuvo tiempo. La verdad es que, además, cada vez más, pues el tiempo tiene bastante pillado y vengo mucho menos de lo que quisiera. Ya lleves 6 años en Bretaña, 6 años dirigiendo uno de los festivales de música más importantes del mundo, que es el Festival Intercéltico de Lorient, ¿no? Efectivamente, el Festival Intercéltico de Lorient y el 7º festival que voy a dirigir. El primero dirigílo junto con Jean-Pierre Pichard, que fue mi predecesor. Fue el año de paso entre las dos direcciones, pero bueno, este es mi 7º festival efectivo y un 7º festival que me presta Asgaya, que se ha dedicado a Asturias. Y yo la edición número 43 ya del festival. Ya es lo que estábamos hablando antes, ¿no? 43 ediciones del festival, eso significa un patrimonio, eso ya es realmente una institución, ¿no? Una institución cultural con... Y una institución cultural, pero tiene algo muy importante, que no perdió el frescor precisamente del llau asociativo y el llau humano. Y es decir, aquí estamos muy avezados tuvimos muy avezados a tener una cultura popular que era pública, por lo tanto, y era gratuita. En Francia, por ley, para empezar, la ley impide subvencionar al 100% los festivales que no sean nacionales, solo Aviñón tiene el 100%, alguno más, que salvo si son instituciones públicas, evidentemente son al cargo del Ministerio de Cultura o de la institución pertinente. Pero los festivales o las manifestaciones culturales no pueden ir más allá del alrededor del 30%, 33% de subvención pública. Lo demás tiene que ser actividad autónoma. Es decir, el Estado falla un acompañamiento cultural en lo económico. Y entonces, claro, hay un tejido asociativo que es muy activo y la gente está avezada a la coparticipación. Y también es muy exigente. Es decir, una cosa que no estamos avezados, el festival acaba
y yo puedo tener arriba de la mesa como 200 mail cuando acaba, donde la gente expresa lo que pareció bien y lo que no me pareció bien. Entonces, y una institución en el sen de que hay interlocución, de que está sentada en un territorio, por lo tanto, expresa lo que es ese territorio, pero al mismo tiempo hay un festival muy abierto, un festival que tiene una parte asociativa interesantísima, porque estamos hablando de 1.100 benevol, que es el término que se emplea allí para el voluntario no remunerado, y que participen de lleno durante 15 días y que ponen a su disposición una parte de las vacaciones para trabajar gratuitamente por eso en lo que creen, ¿no? Bretones ellos. Son bretones y no solo. Hay otra gente que viene de 3 partes de Francia. Hay que contar que los delegados son todos voluntarios, nadie es remunerado. Entonces, muchísima gente que viene del extranjero trabaja todo el año también para el festival por un proyecto que nació como un proyecto europeo, como un proyecto de intercambio cultural y que, de alguna manera, en este momento donde hay muchas dudas sobre el proyecto europeo, sigue siendo los que porten o los que portamos ese valor europeísta y un valor añadido importante de defensa de la identidad de una manera muy abierta, ¿no? Entonces, yo creo que hay una institución en ese sen, pero el festival está anclado en el territorio, tiene una dimensión europea y una dimensión universal. Hay un eslogan que es muy viejo del festival, que es la diferencia de cada uno fa la riqueza de todos. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, es hay una cosa que yo apertóme a difundir, y el hecho de que no hay oposición entre universalidad y la identidad local. Uno es ciudadano del mundo en la medida que es de un sitio concreto del planeta. No hay otra forma de estar en este planeta. Efectivamente. ¿No? Entonces, lo demás es puro artificio teórico para negar el derecho a la diferencia, el derecho a la creación autónoma, o el derecho a la creación al margen de los modes, ¿no? Y yo creo que en el festival hay un festival además muy militante en el sentido de que cuando estamos haciendo la programación y ahora precisamente el momento más fuerte, yo estoy encantado, a pesar de toda la dificultad que implica, que la mayor dificultad que yo tengo este año es lo que descarto. Es decir, hay una generación nueva con muchísima fuerza, además hay que tener en cuenta la circunstancia de Bretaña. Bretaña geográficamente está en medio del arco atlántico, por lo tanto es un país muy marítimo, un país que siempre comerció y tuvo contactos con todo el mundo desde muy ceo. Muy poca gente sabe que la mayor parte de los veles españoles en el momento del Imperio venían de allí. El lino venía de Locolán en concreto. Entonces, Cádiz, Sevilla, La Coruña, y eran puertos donde tocaban absolutamente la marina bretona de la Domina, ¿no? Y entonces la propia ciudad de Lorient llamas así porque se construyó es profeso para la Compañía de Indias, que era la que daba la vuelta a África y hacía la ruta de las especies. Por lo tanto, por naturaleza hay un país bastante cosmopolita y tanto no es de sorprender que tenga esta mentalidad tan abierta. A los bretones encanta ellos mezclar su música y con las aportaciones de otros, pero en jamás pierden de vista el acento de lo propio y sobre todo que saben integrarlo para que no se distorsione, ¿no? Entonces yo creo que y es muy excitante para alguien que aprecia la cultura de eso, pero que al mismo tiempo piensa que somos todos ciudadanos del mundo en el sentido que yo acabo de expresar, y un privilegio el poder estar en medio de ese ambiente y el poder participar en la construcción de esa diversidad, porque además el festival, sobre todo, lo más importante es que tiende puentes hacia todos los llaos. El interceltismo y un proceso moderno, no hay un proceso anclado en la tradición. No siempre decimos que tenemos más futuro que pasado. No ponemos los retrovisores, nos quedamos en la imagen enxilada de un espejo, sino que realmente pensamos en que la cultura invéntase todos los días. Y entonces, como la inventamos todos los días, hay que ponerle un mono de trabajo, imaginar y saber exigirnos, porque si no nos deseximos, entonces evidentemente la cosa pues no evoluciona y termina por agotarse, ¿no? Entonces yo creo que todo eso está muy presente y lo que yo creo también es que percíbelo la gente. Por eso el festival
que cuando damos las cifras no oye por decir, a nosotros mismos nos asusta, ¿no? Es decir, incluso plantearnos problemas de seguridad en momentos determinados, porque la ley, además en Francia, es súper exigente. Y claro, cuando decimos, andamos de media 650.000, 600.000, 700.000 personas, en 2010 llegamos a tener 800.000 personas en una ciudad que tiene 75.000 habitantes, ya te puedes imaginar lo que significa, pues entonces, ¿por qué viene la gente? Porque realmente se siente a gusto, porque al mismo tiempo que tienen grandes espectáculos, tienen cosas muy pequeñas y donde la gente puede participar tranquilamente. El espacio de la palabra, por ejemplo, donde realmente hay intercambios pues, entre escritores, literarios y literatos de una manera muy activa. El apartado de la economía social y solidaria, el movimiento asociativo bretón, y es enormemente importante. Además, hay asociacionismo para todo y hay una sociedad bastante vertebrada. Entonces, en el mismo territorio lorientés tienes asociación con Mali, asociación con Burkina Faso, con América Latina, pero sí, llámase bilingüe. Pone el título y es bretón y en francés, y en asociación de... Entonces, quiero decir que ellos defienden absolutamente la propia identidad, pero con un planteamiento muy abierto. O sea, que las tres características del festival son anclaje en el territorio, es decir, con sólidas bases, sólidos cimientos en el territorio, al nivel local, al nivel también de país, de Bretaña, y europeísta y cosmopolita. Son las características y no hay ningún tipo de contradicción. Por lo menos no queremos que la haya y defendémoslo a fondo. Yo recuerdo, este año va a ser el año de Asturias, ¿no? Recuerdo, pues allá por los años 80, cuando entamaba, y tú de ello eres responsable, el movimiento celtista aquí en Asturias, ¿no? En aquel momento viose en Bretaña un espello posible, ¿no? ¿Crees que de alguna manera conseguimos, no? Yo creo que de alguna manera en Asturias, hombre, si lo que tenemos que decir y es si realmente llegamos al mismo nivel que pueden tener ellos entonces y pueden tener actualmente, yo creo que no, sería negar la realidad. Pero yo creo que la influencia de Bretaña como modelo sí se deseó sentir en muchísimas cosas, no solo en la estética, sino en determinados caminos que se intentaron hacer y que todavía están abiertos para poder seguirlos, para poder avanzar. Y yo creo que lo más interesante es que hay un proceso abierto. De aquí me decía ayer que, bueno, ahora que la burbuja folk es español, y dije, parece que estamos demasiado influenciados por el ambiente pesimista de la crisis actual. ¿No? Son burbujas ahora. Yo creo que sí, son todos burbujas. Yo no lo creo. Yo creo que simplemente son... Hacemos la casera. Son reposicionamientos. Acabo de decir que precisamente en este momento, en la propia programación nuestra de arriba, tenemos dificultades en eliminar proyectos que son interesantes, porque no puedes acogerlo todo. Yo creo que no es así. Hay una reformulación y yo estoy convencido que de aquí a 2-3 años esa reformulación, ese impulso, ese cambio de modelo, pues va a ser bastante rico. No hay un optimismo fadio y creo que es justificado, pero bueno, también es verdad que yo estoy viéndolo desde fuera. Lo que sí puedo decir es que la presencia de los grupos asturianos que van a la Orient es muy apreciada, que actualmente está dándose un fenómeno muy interesante de reequilibrio norte-sur. Antes el modelo que se seguía aquí, pero en Bretaña también, mirábase muchísimo para modelos paralelos en Escocia, en Irlanda, etc. Claro. Desde un tiempo para acá los modelos son otros y en este momento hay por lo menos 4 proyectos mixtos con Asturias en concreto. Sí, porque a ellos gusta, ellos quieren a escoceses, a bretones, a irlandeses gusta a ellos la música asturiana. Gusta a ellos sin proponerla. Y veíamos como exóticos, ¿verdad? Los celtes, estos celtes del sur tienen algo diferente, bueno, de ¿verdad? hecho, el eslogan que yo definí para este año de Asturias es les altes tierras de la Celtia del Sur, o les tierras altas de la Celtia del Sur, en francés. Evidentemente hay una referencia a las Highlands, primero por la geografía y segundo porque realmente hay mucho que aportar, hay un acento diferente, y sobre todo además con la música bretona hay una familiaridad que los bretones en este momento, por lo que acabo de decir, lo tienen como clarísimo. Y sobre todo toda la música
la zona del País Vanetés y toda la zona de la Alta Bretaña, del País Galó, hay una proximidad musical importantísima. Cuando todavía estuve el domingo pasado en un proyecto donde hay músicos bretones de primera fila y había 2 cantantes asturianes, y hicieron una versión en la que incorporaban una de las danzas primes de la zona de Nava con la Ronde de Saint Vincent, que es una danza que se baila muy parecido a las danzas primes nuestras, pero solamente que los bretones, como todo el mundo sabe, siempre que fan las danzas terminen por dar vueltas para la izquierda. Nosotros siempre vamos hacia la derecha, ellos dan vueltas para la izquierda. No creo que tenga que ver mucho con la política, pero ya sí. Pero hay una relación también especular, quiero decir, que es como si nos miráramos en el espejo. Pues sí, efectivamente, y eso ya sí, pero realmente ya que en ese momento y un proyecto bretón que invita a 2 cantantes asturianos a participar. Y había 3 temas dentro del repertorio, entonces ya era una delicia ver a un grupo bretón con cantantes asturianos y 1.500 personas bailando dentro de los festnots, bailando un festnots con esa música. Entonces, claro, en un momento donde además y un orgullo para todos los bretones y para toda la gente que participamos en el desarrollo del movimiento musical céltico, y el que la UNESCO haya declarado Patrimonio Mundial Inmaterial el festnot, y algo que aquí debió pasar prácticamente desapercibido por lo que yo tengo entendido, pero claro, y poner al mismo nivel las fiestas de noche en torno a la música tradicional, al mismo nivel que la bossa nova, que el flamenco, que el tango, que el blues. Y eso significa una victoria cultural importantísima y donde evidentemente nosotros como festival jugamos un papel muy importante, porque no hay que olvidar que debe haber por lo menos 20 festnots cada año en Lorient, aparte del clásico los que hacemos, y evidentemente atrayendo miles de personas. Entonces yo creo que en este momento, como para no perder el filo de lo que me acabas de decir, y es cierto que hay una conexión norte-sur en este momento muy interesante. Y además, pero no solo, por ejemplo, el trabajo de los bretones en torno a lo que se llama la Grace Academy, que es la academia del corazón de Bretaña, que está en la zona más rural de Bretaña, en el interior, como si aquí pensáramos que hacemos, por ejemplo, en Ponga un centro musical, y allí, a través de Jérôme Marchand y de una buena parte de los Molars... No sería mala idea hacer un centro musical en Ponga. ¿Por qué no? Pues entonces ahí estílase mucho lo de hacer encuentros de creación, entonces de residencia. Entonces hay gente que se apunta, va dando clases, y de repente cuando ya tienen ya una estética montada, pues júntense una semana o 10 días, eso financia la propia institución con ayuda pública, la propia asociación, y entonces dedíquense a crear con técnicos en luz, con técnicos en imagen, músicos y demás, un espectáculo que luego proponen. Entonces tú puedes participar, nosotros de hecho participamos como coproductores en algunos de esos proyectos, y otros simplemente pueden venderse. Bueno, pues esta estética, por ejemplo, conecta muchísimo con la música del este de Europa y del Oriente, y es lo que se basen, bueno, un poco de una manera un poco teórica, y es cierta, pero en lo que llaman la música modal, es decir, los modos de un tipo de sistema musical antiguo, que es común a prácticamente todas las culturas del mundo, diría, pero bueno, sobre todo europeas y asiáticas. Entonces eso permite una aproximación musical muy importante. Bueno, pues eso hay una estética diferente, y eso está integrado dentro de la estética y la programación de la mayor parte de los festivales que se desarrollan en Bretaña, al lado pues de muchos de grupos escoceses, irlandeses de alta calidad, donde además se está dando un proceso muy similar. Es decir, por ejemplo, la música escocesa de Way es una música muy evolucionada para lo que estábamos avezados a sentir todavía nada más va 10 años. Es decir, una generación que llega, que según complejo mira hacia el resto del mundo y transforma la rigidez en la que estábamos avezados, cuando veis los escoceses están cuadrados, están formateados y tal, haciendo cosas muy diferentes, y no hay el mundo de los bandes de gaites, no hay el mundo también del folk. Claro. Entonces, y gracias a esos contactos y esa formación, yo creo que además tiene mucho que ver con la propia dinámica que estableció Lorient en los años 70. Es decir, y era innovador, y era raro, iba mucho más para allá de lo que ya era
los aspectos folclóricos. El término folclore en Bretaña y en Francia es peyorativo. Se considera que es el pasado, que por lo tanto ellos hablan de música tradicional, para nosotros es normal, ¿no? Pero para ellos, los círculos célticos, hay una frase de Jean-Pierre que siempre fue muy bueno en eso, que es algo así como el folclore y un muerto vestido de fiesta. Y yo creo que ese tipo de frases, ese tipo de conceptos que se vehiculen, por eso los eslóganes nunca son gratuitos, y es bastante significativo de lo que realmente persigue Lorient. Y es decir, estamos en el mundo, estamos en la modernidad, estamos en la contemporaneidad, sabemos dónde venimos, hay que defender lo tradicional, por eso la parada del festival Vestidos Todos con traje sigue siendo un motivo de orgullo y nadie la pierde. Son 60.000 personas que vienen todos los años a ver una parada que dura casi 4 horas, pero que no tiene nada que ver con la folclorización, y el orgullo de pertenencia. Y se manifiesta por la utilización del traje del país. Pero eso hay una parte. Orgullo de pertenencia, por cierto, pero de unos pocos, porque quiero decir, una cosa que a mí me parece muy importante y que en el Festival de Lorient, pues hay escoceses, irlandeses, galeses, córnicos, bretones, asturianos y gallegos. ¿Escaezo me da alguien? No, están todos. Sí, pero Escaezo es algo muy importante de los celtes del mundo. Es decir, cuando a 2 años celebramos el año de las diásporas, la diáspora céltica, fue un año que yo quería celebrar desde muchísimo tiempo, porque una de las partes importantes con respecto al cosmopolitismo que esparció Lorient, y precisamente que en los puntos donde se establecieron inmigrantes de estos países, el discurso prendió. Y entonces, de manera que ya no lle la reproducción de un pasado idealizado de un mundo, de un país que desea estar atrás, es decir, ya no lle un ejercicio de nostalgia el tocar en Nueva York o tocar en Canadá o en La Habana temas asturianos, no, sino que lle también un factor de creación. Y el fenómeno que se está dando, y en eso sentimos muy orgullosos de haberlo promovido, lle que de una manera autónoma, pero todo el mundo sabiendo dónde partió, porque el término intercéltico se repite casi en todos los llaos, encuentres festivales intercélticos en Canadá, encuéntrenlos en Nueva York, encuéntrenlos en México, encuéntrenlos en La Habana, y sobre todo con unas generaciones nuevas que se adhieren a la estética que esparció Lorient de una manera muy decidida. Y un ejemplo una más. Desde va 3 años se celebra en La Habana el Festival Celta de La Habana. ¿Y quién nos ayuda? Los emigrantes escoceses establecidos en Cap Breton, en Canadá. Sí, son relaciones internacionales de solidaridad. Internacionales de solidaridad de una manera transversal, y en un mundo de enrede, como decimos güey, pues eso también se da en ese nivel. Entonces, el año de las diásporas célticas, la gente quedó muy sorprendida pues, de ver un grupo donde había la mitad bretón y la otra mitad eran vietnamitas, por ejemplo. Pero ver una vietnamita que tocaba el arpa vietnamita y cantaba en bretón, por ejemplo. Ver grupos de Cap Breton que en este momento tocan con una facilidad tremenda pues, a temas gallegos o asturianos que aprendieron con músicos en La Habana. O recibir el batallón de San Patricio, que los herederos de unos irlandeses que tuvieron la mala idea de cambiar de bando y luchar con los mexicanos en el peor momento. Pues entonces estos tíos tocan la gaita, y esta gente toca la gaita escocesa en México, llamándose la banda de San Patricio. O ver gente que viene de la Guadalupe, la Martinica, donde lo mismo, hay bretones y gente precisamente con colores guapísimos que no corresponden con la imagen del celta decimonónico que nos avezaron, ¿no? hace muchos años. Yo creo que sí, porque una de las cosas, en los 80, cuando la eclosión del celtismo aquí en Asturias, una de las acusaciones que pesaban sobre ello y que era como un movimiento, no creo que se expresara tan radicalmente, ¿no? Pero la etnia, y eran cuestiones... Bueno, yo creo que sí se expresaron de manera radicalmente y además de una manera bastante injusta. Incluso
va muchos años, conspicuos escritores, de constructores de procesos históricos, pues se arriesgaron a hacer acusaciones francamente desagradables, ¿no? En medios universitarios, por cierto. Entonces, bueno, el papel aguántalo todo, pero la realidad ya es muy otra. Y güey, la prueba ya hay. O sea, yo creo que nadie que pise el Festival de Roya en este momento podrá decir que lo que se falla allí tenga algo que ver con una visión racialista o una visión retrógrada. Y es cierto que cada uno es responsable, ¿no?, pero y heredero de una historia. Y evidentemente en los 2 últimos siglos y es raro un país donde el término raza no se usó. Es que tenemos que olvidarnos que el 12 de octubre no fue el Día de la Raza hasta el año 77. Por ejemplo, yo creo que es muy importante el tener un poco el sentido de la realidad y de los procesos históricos. Y yo creo que esas acusaciones eran reflejo de lo que se había vivido y de una herencia intelectual concreta, ¿no? El Celta era rubio, de huellos claros, alto, guapo y europeo. Y evidentemente muy pocos habían ido a Irlanda al oeste y ver que eran pequeñinos, delgados, morenos y sí, más bien desarrapados. Entonces, por lo tanto, yo creo que esas cosas, esos estereotipos funcionaron durante muchísimo tiempo, no hay el caso. Yo creo que una de las historias más guapas que se dieron en los últimos 10 años en el mundo musical bretón, y una historia que si la pones en un libro o la ves en una película, dices, bueno, demasiado romántico. Bueno, pues voy a contarla. 2 nenos colombianos, negros, del Pacífico, adóptense en Francia. Son gemelos. Los 2 pierdense la pista mutuamente, desde que tenían 2 años. La casualidad del destino fue que en el momento de la adopción, que son 2 seres secretos, uno y adoptado en el norte de Bretaña y otro y adoptado en el sur de Bretaña. Esos 2 nenos siéntense atraídos un día por la música y lleguen los 2 a la misma escuela del Bagá de Campea y vense que hay un neno frente al suyo que es pello y es su hermano. Y xúntese gracias a la música bretona, viniendo del otro lado del Atlántico y Vinyoñe, del Pacífico colombiano, y no tiene nada que ver con el esquema decimonónico del Celta. Bueno, pues los 2 hoy en día son campeones de Bretaña, en dúo, y son 2 rapazos excelentes músicos, orgullosos de ser bretón. Los bretones falen bretón, falen francés y falen español, por supuesto, porque no los caecieron. Entonces, eso es el celtismo moderno. Una puerta abierta al mundo, ¿no? Exactamente. Y una puerta que permite a Asturias, bueno, a sitiarse en un escenario privilegiado, de alguna manera. Quiero decir, si te reúnes con los irlandeses, pues reúneste con el ministro o la ministra de Irlanda, de la misma manera que te reúnes con la consellera de Cultura aquí del Principado de Asturias, ¿no? Pero sí, quiero decir que de alguna manera da así una relevancia a Asturias también, institucional. Yo creo que sí, y además hay una cosa que, por supuesto, por naturaleza, el responsable, el director del Festival de Electric, tiene ese papel institucional y, como tú me acabas de decir, esa forma parte del trabajo de una manera normal. Yo creo que lo que es importante y la sinceridad del proyecto intercéltico y el festival más importante de Bretaña y uno de los más visitados de Europa, y en cuanto al género de música tradicional, la música celta, y también el más importante del mundo, aunque bueno, tampoco nos esmolece mucho, pero sí lo que se dice en cualquier caso. Lo que es cierto es que el celtismo es una visión global y de apertura, y es muy significativo que el segundo director de ese festival no sea bretón y sea un asturiano. Evidentemente eso significa, primero, la confianza en la persona, a la cual me honra personalmente mucho, pero sobre todo y la sinceridad del proyecto. Es decir, la sinceridad de la apertura al mundo, de un proyecto compartido y sobre todo de que realmente pues vehiculiza esos conceptos que están teorizados, están escritos y dichos, pero que en la práctica se demuestren. Para Asturias hay una gran visibilidad, la presencia de los artistas, la presencia, la acogida, la calidad, y bueno, pues espero que no cometer muchos errores para no penalizar la imagen de Asturias en ese caso. Pero ya sí.
Bueno, y también hay que pensar, todo esto tiene una parte que es importante, ¿no? Que es lo que tiene de industria cultural, ¿no? Sí, hay una cuestión que está clara. Y en ese sentido yo creo que en concreto, en general todo el movimiento bretón y el festival también, y es decir, y una sociedad, como decía, muy articulada y acostumbrada a defender su propia identidad. Entonces, entonces la industria cultural, es decir, la economía y la cultura van de la mano. Y eso fue algo que desde el principio integró y lo esparció también Lorient, ¿no? No solo Lorient, otros, pero vamos, el festival en concreto lo hizo. Y es decir, la cultura como motor de economía. Y entonces tenemos es significativo que tengamos un club de empresas dentro del festival donde se reúnen son adherentes más de 300 empresarios que se reúnen de vez en cuando, pero vienen todos a Lorient y celebren pues reuniones, vienen normalmente a ver un espectáculo y discuten también de aspectos económicos o de negocio, y nosotros estamos integrados como FUMO Festival en la asociación de empresarios que se llama Producido en Bretaña, donde el vicepresidente de nuestro festival y unos miembros del directorio, por ejemplo. Y básicamente hay industria agroalimentaria y todo tipo de lo relacionado con la economía ordinaria, digamos, ¿no? Eso por un lado. Luego, y un país donde cada vez con más dificultades, pero todavía se venden discos. ¿Por qué? Bueno, primero porque en Francia globalmente toman en serio la cultura y entonces pues hay un intento con la ley Adopi, de tanta discusión en España, la ley Adopi va ganando batallas, es decir, es muy difícil, pero sobre todo es parte de la idea de que la cultura tiene un valer y que la cultura es fundamental y no como algo banal y algo que realmente en un momento determinado se pueda prescindir y que evidentemente el creador tiene que estar remunerado, ¿no? Entonces, no quiero entrar en el fondo de discusiones porque realmente no tiene sentido, pero bueno, más allá de las sociedades de autores, etcétera, la integración del valor del creador y un país donde todavía se tiene muy en cuenta globalmente en Francia, por eso la sección cultural francesa, todas estas leyes de proteccionismo que ellos tratan de establecer, y la propia ley Adopi, que es un intento de llegar a controlar el pirateo no controlado, ¿no? El pirateo de por sí. Entonces, pero la economía, hay una economía cultural, hay una red asociativa que permite los conciertos, que se graben discos, que graben todo tipo de grandes proyectos, que se tomen riesgos en creaciones. Es decir, pues eso, durante una semana se invierte dinero en que se junten sobre proyectos, evidentemente, 4 o 5 músicos y que encerrados dentro de un recinto, 8 o 10 días para terminar de construir un proyecto que luego se promueve, ¿no?, dentro de la zona. Entonces yo creo que todo eso crea un tejido cultural muy importante. Lizardo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este clave de fondo. Prestóme por la vida a falar contigo. A mí también. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias.